En el siglo XXI vivimos en la villa global. Realmente cada vez son menos las fronteras, las barreras o murallas, tanto entre países, compañías, religiones o sociedades. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Quiere que estemos separados, aparte, o que seamos uno? ¿Cuál parece ser la contradicción en las Escrituras? Para entender la tensión bíblica entre la diversidad y la unidad religiosa, no solamente en los tiempos pasados, sino en la sociedad actual. Quédate con nosotros a ver este programa de Evidencias. Por un lado, cada vez tenemos menos fronteras, pero al mismo tiempo tenemos personas que destacan sus particularidades. Ellos y nosotros, los grupos especiales y el mundo en general. Parece que hay tensión en la sociedad actual, pero también había tensión en las épocas antiguas. ¿Qué acerca del plan original? ¿Será que Dios quería que fuésemos uno o que fuésemos muchos? Dios no es una sola persona. La expresión hagamos habla de varios, habla de una pluralidad de personas, ¿verdad? Pero todas estas personas forman un solo Dios. Es decir, la idea de hagamos y tener un solo Dios habla de un grupo de personas que funcionan, trabajan y son finalmente como si fueran una sola persona. Ahora, este grupo de personas que nosotros conocemos finalmente en el Nuevo Testamento como Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, forman una unidad, por lo tanto tenemos la Trinidad. Crean al hombre a su imagen, pero cuando lo crean, no crean una sola persona, crean a un hombre y a una mujer. Entonces, aquí tenemos una realidad muy interesante. Así como tenemos una unidad entre Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, Dios quiere que el hombre y la mujer creen una unidad también. Sean, como dice Génesis 2, una sola carne. La estructura fundamental de la sociedad humana fue la familia. Dios creó el ser humano y lo creó varón y lo creó hembra y los creó como una unidad intrínseca aun cuando los dos eran separados. Pero además los creó a estos dos en unidad intrínseca, directa y visible con Jesucristo el Señor, que vivía e interactuaba con ellos históricamente al principio. Aunque no se habla de unidad, claramente está presentado en el texto la noción de no se habla de unidad, pero se habla de armonía entre partes. La Escritura presenta que la relación primaria que Dios establece con nosotros es la relación de creador-criatura, ¿verdad? Muchos arguyen que esta relación realmente es una relación de pacto, no en términos de entenderlo como un contrato, sino en el contexto de una familia. Así que yo pienso que es una relación familiar donde Dios se presenta en el rol de padre, ¿verdad? Que controla esta pequeña tribu. Y los demás responden a ello, a las responsabilidades que tienen de relacionarse mutuamente con Él, de relacionarse mutuamente entre ellos y con el ambiente en el cual están. Dios crea al hombre y a la mujer iguales, en el mismo nivel. No crea a uno para dominar sobre el otro. Es cierto que la Biblia dice que la mujer es creada para ser una ayuda idónea, etzer en hebreo. Pero esa ayuda idónea es muy interesante, esa palabra, porque en el original hebreo, esa palabra es utilizada para Dios que ayuda al hombre, o también para reyes que vienen a ayudar a otro rey. Entonces no es la ayuda de un siervo que ayuda a un amo, sino es la ayuda de un benefactor que ayuda a una persona que tiene necesidad. Entonces la mujer no está debajo del hombre, sino es un benefactor hacia él. Entonces tenemos en el origen
de este mundo, en el origen de este planeta, la creación de un hombre y de una mujer que van a trabajar iguales, van a trabajar en armonía, siendo la imagen de Dios que también trabaja en armonía, en donde Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo trabajan en armonía. Uno no es mayor que el otro, sino que los tres trabajan en una perfecta armonía. Por lo tanto, la conclusión es: Dios creó esta tierra para que haya una armonía universal en este planeta. No estamos hablando de una iglesia, no estamos hablando de una nación solamente, estamos hablando de una armonía universal del planeta Tierra, inclusive en armonía con cualquier otro planeta que podría existir y otros seres creados que podría existir. La idea original es la idea de armonía. Fíjense, si se recuerdan lo que estuvimos comentando en programas anteriores, que esto no tiene nada que ver con la evolución. Es decir, si usted realmente piensa en la evolución, usted cree que Dios creó un caos y que nunca hubo unidad y que hubo una lucha entre la falta de unidad y que ahora estamos tratando de alcanzar una unidad universal que nunca antes la podíamos alcanzar. Tiene que pensar todo esto de forma distinta y por lo tanto su concepto de Dios tiene que ser completamente distinto. Un Dios que comenzó sin querer o sin poder crear una armonía, cuando en realidad la Biblia nos dice y nos da un cuadro, nos pinta un cuadro completamente diferente. Entendemos entonces que Dios tenía como propósito la unidad de la raza humana. La raza humana cayó, se separó del vínculo divino y vemos deformaciones de lo que debía haber sido la unidad perfecta. En este caso, los humanos se unen para un propósito: construir una gran torre, la gran torre de Babel. Interesantemente, la Biblia presenta que el pecado, el efecto del pecado, cubre estos tres tipos de relaciones. O sea, el pecado va a afectar la relación de los seres humanos con Dios, va a afectar la relación que tienen entre ellos mutuamente y las relaciones que tienen con la creación. Y lo que vamos a ver a consecuencia del pecado, desde el mismo relato de Génesis 3, vemos el efecto de estos tres ambientes, de estos tres lugares, siendo afectados por el pecado. La relación de la pareja con Dios. Luego vemos la relación de la pareja entre ellos mismos. E inmediatamente vamos a ver también la relación que van a tener la creación con ellos. En los capítulos subsiguientes de Génesis se nos va a ver cómo esta situación va a escalar en intensidad, manifestando cómo esta relación, a medida que la población humana crece, se intensifica. Así que vamos a ver el fenómeno de Caín y Abel como una situación extrema de esta relación que no está funcionando entre semejantes. Vamos a ver el efecto del diluvio, donde estamos viendo relaciones incorrectas entre los seres humanos, relaciones incorrectas con la creación, el aumento de la violencia. Así que vamos a ver que estas tres relaciones que se vieron afectadas por el pecado en Génesis van a sufrir a través de los eventos posteriores de Caín, del diluvio, incluso la Torre de Babel, esta intensificación que manifiesta que es necesario una intervención especial de Dios para tratar de volver a conectar estas tres relaciones. ¿Cómo Dios va a poder, aunque ya hay una promesa en Génesis 3:15, cómo Dios va a efectuar la concretización o la realización de esta restauración de estas relaciones? ¿Cómo Dios va a volver a conectarnos con Él? ¿Cómo podremos conectarnos unos con otros? Y finalmente, ¿cómo nos vamos a relacionar adecuadamente con la creación? En la Torre de Babel lo que sucede allí es una forma de repudiar al plan de Dios organizada. Es la primera vez que en la Biblia se nos habla de que hay un proyecto organizado que rechaza a Dios. Hasta ese momento eran todos individuos que rechazaban ese programa de armonía universal, pero ahora se dieron cuenta que iba a ser mejor unirse para desarrollar un proyecto de armonía universal, se supone, pero no el proyecto universal de Dios, pero el proyecto universal de ellos, de los seres humanos.
sin tener en cuenta la guía de Dios. Recuerdan que al principio teníamos a Dios, teníamos a Adán y Eva, y tenía a Dios, que era el que era parte de esa armonía, como el guía. Ahora Dios había dicho que debían esparcirse, y los seres humanos dijeron no, porque Dios dice que no va a volver a destruir la tierra, pero nosotros no creemos lo que Dios dice, y nosotros tenemos que hacer otra cosa, y se unieron en lo que se denomina la primera ciudad, y básicamente se crea el principio del imperio. El imperio es cuando los seres humanos se organizan en una sociedad que tiene una organización vertical en la cual unos pocos dirigen a todos. Y esos todos tienen que seguir lo que los pocos dicen para crear un imperio y una armonía universal de esa forma. Y de allí en adelante, si seguimos lo que la Biblia dice, hay una sucesión de proyectos humanos, uno a través del otro, imperios, uno que sigue al otro, y que cae, y que cae, y que cae, y que cae, hasta que finalmente la Biblia nos dice, y estamos acá moviéndonos del primer capítulo de la Biblia al último capítulo de la Biblia, Dios va a instaurar y trabajar su imperio en un conflicto con estos imperios hasta el punto en que el imperio de Dios el proyecto de armonía, el proyecto de unidad de Dios va a triunfar, mientras que el proyecto de unidad de Babel, que trata también ambos, el proyecto de unidad de Babel trata de llegar y unir a todo el mundo, y el proyecto de Dios y de Jesucristo trata también de unir el mundo, y esos dos proyectos, de acuerdo con la Biblia, están en conflicto desde el principio hasta el final, y la Biblia anticipa que el imperio de Dios finalmente va a vencer. Encontramos desde el principio dos tipos de unidad: la unidad egalitaria según el plan divino, el Creador que tenía esa comunión entre las criaturas y Él mismo, y la unidad que se forma en Babel, la cual tiene propósitos imperialistas, tratar de hacer todo de manera uniforme, y entonces se ve resquebrajado con la confusión de las lenguas. Vemos que estos diferentes grupos se aíslan el uno al otro, compiten, y cuando tratan de tener unidad, siempre es subyugando los unos a los otros, similar a lo que vemos en nuestros días. ¿Será que esos deseos de imperialismo, esos deseos de dominio, son únicos de la antigüedad, o los podemos ver en nuestros días? Quédate con nosotros después de esta pausa en Evidencias. Qué bueno que te quedas con nosotros en esta serie sobre el cristianismo en el siglo XXI. Ahora, al leer el Génesis, parece que el llamado Abraham es un poco antipático. ¿Será que Dios estaba escogiendo a una raza, a un grupo diferente a los demás? ¿Será que ellos debían estar aparte o crear una unidad que se iba a imponer sobre los otros? Si leemos el llamado a Abraham, él sería un vehículo para que fueran bendecidas todas las naciones. ¿El llamado de Abraham es inclusivo o exclusivo? Luego de que la Torre de Babel declara, como quien diríamos así, en forma soberbia, su deseo y su proyecto de hacerse cargo de la unidad de este planeta, en una forma muy humilde y muy interesante, Dios presenta su respuesta a este proyecto, muy interesantemente, porque en forma simple e individual se revela y se presenta, así como se presentaba a Adán y Eva al principio, viene ahora y se presenta y habla con un individuo que vivía en las vecindades de la Torre de Babel y de ese imperio, que básicamente estaba en ese imperio, y lo llama de Ur de los Caldeos. Este individuo se llama Abraham, y lo llama a Ur de los Caldeos a salir de allí para recibir la tierra que Dios le iba a dar, una tierra prometida. ¿Qué sucede con Abraham? Bueno, Abraham acepta el llamado de Dios, sale de allí, entra en un viaje largo en tiempo, paró un tiempo allí, vivió en Harán y luego sigue, llega
allí a lo que es hoy la tierra de Palestina, donde fue la tierra de los judíos, y allí el Señor se revela otra vez y le comienza a hacer una serie de promesas a Abraham, muy interesante. Y en la promesa que el Señor le da a Abraham es una promesa universal, es una promesa de unidad universal. Entre otras cosas, porque le hace varias promesas, pero destacamos aquí el aspecto que le dice que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y que a partir de él, es decir, esta promesa que le hizo a Abraham, después la fue repitiendo y repitiendo a sus hijos y a sus descendientes, y cada vez que el Señor le repetía esa promesa y afirmaba esa promesa, iba agregando elementos a la misma promesa. Es decir, es como que si la estudiáramos en detalle, es como que si la reveló en sus lineamientos generales, punto 1, 2, 3 y 4, en un esquema fundamental, a Abraham, y luego con la medida del tiempo, cuando ya, porque él le dijo que iban a ser una multiplicidad, y el primer problema era que, bueno, nosotros somos uno acá, mi señor y yo, y cómo vamos a tener una multiplicidad de pueblos y de mi descendencia. Pero respecto al tema de unidad, lo que el Señor le va mostrando es que hay un proyecto de unidad imperial, divina, que pasa por el tener un rey universal en esta tierra, que va a existir para siempre y que va a traer una armonía y una paz universal a todo este planeta. En la descendencia, se va a decir más adelante de David, será un rey que existirá para siempre y que su trono nunca va a dejar de existir y que va a traer armonía a todas las naciones. Obviamente esto se daba en el contexto de la existencia de la Torre de Babel, en el contexto de los seres humanos que se habían rebelado contra este proyecto y que estaban estableciendo su propio proyecto, y ahora él viene y recibe esta promesa, este llamado a la unidad universal divina. A partir de Abraham surge el cristianismo, es decir, es la misma cosa que se va desarrollando hasta el cristianismo de nuestros días, con un proyecto general universal que se centra en Jesucristo, básicamente, porque a él se le prometió Jesucristo como su descendiente, y que a partir de Jesucristo se iba a establecer un orden general, universal, eterno sobre este planeta. Algunas personas asumen que hay una contradicción entre el Antiguo y el Nuevo Testamentos, que el Antiguo Testamento es exclusivista, mientras el Nuevo Testamento es inclusivo. ¿Será que realmente en el Antiguo Testamento tenemos intereses racistas, xenofóbicos, exclusivistas, mientras que el Nuevo Testamento está abierto a todas las naciones? Dentro de la sociedad hebrea existía la idea de que Dios iba a establecer a Israel como el centro de adoración de todas las naciones. En otras palabras, Dios iba a establecer el reino de Israel y todas las naciones habrían de venir a adorar a Dios en Israel. Por lo tanto, había una especie de diferencia de estatus entre el hebreo natural, el hebreo judío, la verdad que nació del linaje de Abraham, y el extranjero. De hecho, en la corte del templo existía la corte de los judíos, la corte de las mujeres aparte, y la última era la corte de los extranjeros. O sea, los extranjeros no pueden llegar ni siquiera hacia el frente del templo, sino que tenían que quedarse en la corte más lejana del templo. Hay escritos de comunidades, por lo menos ya hablando de la época de Cristo, o un poquitico antes de Cristo, por lo menos la comunidad de Qumran, donde se hace exclusividad hacia los extranjeros. En otras palabras, se les aparta y se les trata como ciudadanos totalmente diferentes y segregados del pueblo de Israel. Justamente por eso, porque el concepto judío de que Dios
iba justamente a bendecir a todas las naciones a través de Israel. Por lo tanto, Israel tiene primacía, mientras las demás naciones o los extranjeros no la tenían. Sin embargo, en la Escritura nosotros vemos un concepto diferente. Vemos por lo menos, para un ejemplo, vemos el caso de Rahab como una mujer que no solo era extranjera, sino para colmo era prostituta. Eventualmente llega no solo a ser asimilada dentro del pueblo de Israel, no solo llega a ser protegida por el pueblo de Israel, sino que está incluida dentro del linaje real de donde justamente desciende David. Por lo tanto, pasa de ser una prostituta extranjera a ser una mujer dentro del linaje de Israel. Vemos también, por lo menos como en Isaías 56, donde Dios le dice al extranjero: si el extranjero guarda mis sábados, el extranjero guarda mis pactos, va a ser bienvenido. De hecho, se usan dos ejemplos, el extranjero y el eunuco. Dos casos en los cuales Israel jamás los aceptaría como hijos naturales de Dios, pero Dios dice: yo los tomo y hago mi pacto con ellos también. Los tomo como hijos naturales. Por lo tanto, vemos que en la Escritura, en realidad, la idea de Dios no es necesariamente el establecimiento de un reino de Israel donde los israelitas tenían primacidad y los extranjeros serían excluidos, sino que Israel es el puente a través del cual los extranjeros pueden también hacer su pacto con Dios. Vamos a ver en el relato de Abraham y también en el resto, incluso la legislación del Pentateuco, estas dos lecturas. Una lectura que habla de elementos exclusivos, de privilegios, responsabilidades que ciertos grupos o ciertas personas tienen en su función de representantes de Dios, pero otra lectura que también ofrece esa misma porción de la Escritura, diciendo que estos privilegios y estas responsabilidades son para que puedan ser representantes de Dios con el resto de la humanidad, de forma tal que ellos se puedan de alguna forma incorporar con ellos o conocer de este mensaje, de forma que esta bendición que Dios de forma representativa le da a ellos la puedan compartir con otros. Así que la Biblia sí nos ofrece el concepto de pueblo de Dios, un concepto exclusivista en cierto sentido, pero que tiene elementos inclusivistas. Así que Dios tiene un pueblo, pero ese pueblo no solo está formado de forma categórica por los que lo componen de manera étnica y no admite la inclusión de nadie más, no. Está formado por ellos, pero está diseñado para incorporar más gente. Así que vamos a notar que muchas de las experiencias que nos cuenta la misma Biblia respecto a la composición del pueblo de Dios, vamos a notar que es una mezcla. Nunca vamos a tener un pueblo de Dios étnicamente aislado de otro grupo. Está compuesto por un grupo predominante descendiente de Abraham, pero tiene otros personajes que no tienen ninguna relación étnica o genética o biológica, si pudiéramos decir, con este grupo, sino que han sido conectados más por elementos de fe. Así que notamos pues que hay un elemento exclusivista y hay un elemento inclusivista en el concepto de pueblo de Dios. Dios tiene un pueblo, pero a ese pueblo Dios quiere incorporar siempre más gente. Está diseñado de esa manera. Desde el principio en Abraham y luego también con el pueblo de Israel organizado en tribus en Sinaí, el propósito de que el pueblo fuera un instrumento de presentar este proyecto divino de unidad universal a todo el mundo. En otras palabras, sencillamente, Dios no los llamó para darles bendiciones a ellos y que ellos recibieran un tratamiento especial. Se habla del pueblo escogido, pero el pueblo escogido no es porque Dios los escoge para que ellos gocen de un tratamiento preferencial de Dios y que Dios no quiera a la gente que está afuera, para nada. Dios en realidad lo que quiere es tanto a aquellos que reciben ese tratamiento preferencial. La única diferencia que existe entre los que están dentro del pueblo y los que están fuera del pueblo es que los que están dentro del pueblo se supone que han aceptado ese proyecto de unidad. Pero ese proyecto de unidad no es para ellos, ese proyecto de unidad es para todo el mundo, no es para un pueblo específico. El pueblo específico ha sido llamado con un propósito muy específico, que es el de expandir esta armonía
a niveles universales. La Biblia nos ofrece un panorama, una perspectiva de que estamos en medio de un conflicto, de una gran controversia, donde no todo el mundo o no todo el ambiente está a favor de Dios. Así que en ese sentido no estamos en un estado antes del pecado donde solo tenemos una realidad con Dios. Ahora pareciera que estamos viviendo en dos realidades, una realidad que trata de seguir a Dios y otra realidad que está en oposición a Dios. Y por eso no puede ser que el concepto de pueblo de Dios cubra a todos. Debe ser parte de este grupo. Ahora, lo interesante es que Dios ofrece a personas que no están en este grupo, le ofrece la oportunidad de pertenecer a este grupo. Y eso es lo que creo que en cierta forma es lo que nos presenta la Biblia. Dios tiene un pueblo, pero Dios lo ha creado de tal forma que puede incorporar a gente que no es parte de él para recibir los beneficios de esa función, de esa creación del pueblo de Dios. Vemos cómo Israel se supone que fuera una fuente de luz y llevar a todos a la presencia de Jehová. Más adelante tenemos a los profetas subrayando lo mismo. Incluso el libro de Jonás se convierte en el libro de evangelismo por excelencia y un ejemplo del llamado a otros para adorar al Dios verdadero. Que en cuanto al cristianismo, aún en el cristianismo tenemos una pletora de diferentes denominaciones: adventistas, bautistas, pentecostales, diferentes evangélicos, tenemos testigos de Jehová, tenemos mormones, tenemos católicos, tantas denominaciones. ¿Cómo escoger? ¿Cómo enfatizar lo que nos une o lo que nos diferencia? Quédate con nosotros en la próxima sección de Evidencias. Qué bueno que te has quedado con nosotros en esta serie sobre el cristianismo en el siglo XXI. Recuerda que puedes acceder a los programas anteriores a través de nuestra página en Facebook. También puedes solicitar nuestra serie de estudios bíblicos. Como hemos conversado, queremos acercarnos a la falta de unidad que hay entre las iglesias dentro del cristianismo. ¿Cómo podemos alcanzar la deseada unidad edénica en un contexto tan múltiple como el que tenemos? ¿Cómo lo hicieron los hebreos? ¿Sacrificaron ellos la verdad por la unidad? ¿Será que los extranjeros podían permanecer con sus costumbres, con sus doctrinas, con sus prácticas o estilos de vida? ¿Cómo lo podemos hacer hoy en el cristianismo? Como hemos mencionado, este concepto exclusivo del pueblo de Dios es evidente en muchas situaciones en la Biblia que leemos, ¿verdad? La forma en que ellos van a tratar o cómo se relacionan con otras personas, donde no pareciera ser que es promovido las interrelaciones entre este pueblo con otras culturas o con otras personas que piensan y tienen prácticas diferentes. Y es interesante notar que eso es algo que sí es real de la Escritura. Hay un nivel de intolerancia en aspectos religiosos. O sea, conceptos contrarios a los conceptos que ellos han recibido como la instrucción de Dios. No hay ninguna opción dentro de la Escritura donde exista algún nivel de tolerancia, es cero tolerancia. O sea, Dios te ha dado unos principios que son su voluntad. Tú solo puedes relacionarte en función de esos principios, en función de esa constitución, de esa ley. Es la única forma en que te vas a relacionar. Sin embargo, a niveles de lo que pudiera ser intolerancia en términos étnicos, o raciales, que son bien comunes en muchas formas de exclusividad, no operaba de esa manera. O sea, tú mirabas que personas de diferentes estratos sociales, de diferentes etnias, si aceptaban lo que involucraba ser parte de este pueblo, que tenía que ver con obediencia a estos principios, ellos podían ser incorporados sin ningún problema. Ahora, lo que no se podía permitir es este tipo de sincretismo. O sea, sí había una exclusividad en términos de cuáles son los valores que van a dominar al pueblo de Dios y que simplemente no se podían combinar con ningunos otros valores morales o espirituales de otras culturas, a menos que estuvieran en armonía, porque hay varios elementos de la Biblia que estaban en armonía con otras civilizaciones antiguas, pero habían otras grandes diferencias respecto a varios valores morales y espirituales, y sobre eso la Biblia indicaba que no debía haber ningún tipo de sincretismo o tolerancia. Y lo que vamos a ver en la historia bíblica es que a veces el pueblo de Dios o se va a inclinar más hacia el aspecto
inclusivo y pudiéndolo llevar incluso hasta modelos sincretistas, donde incorpora sin ninguna discriminación elementos incluso hasta paganos dentro de la identidad del pueblo de Dios, que sería una forma muy negativa de este aspecto del inclusivismo, o sea, simplemente mantener las puertas abiertas sin ningún criterio de qué va a entrar adentro de la casa. Y el otro, que es donde también cuando la identidad se siente amenazada, simplemente se cierra todo acceso. Así que nosotros vamos a ver la historia de Israel que ellos pasaron en un flujo de estas dos polaridades, o estaban en un ambiente completamente inclusivo, especialmente elementos de idolatría. Lo vamos a ver en el periodo de la monarquía, o sea, completamente sincretista, practicando las mismas prácticas que las naciones paganas. Y vamos a ver en el caso después del exilio, que debido al efecto de esta actitud sincretista, donde no tuvieron cuidado en mantenerse en este balance adecuado, se polarizaron al otro extremo. Y vamos a ver que después del exilio la actitud es una actitud de guardar la identidad, de protegerlo, de mantener los elementos más exclusivos, y va a ser la sociedad en la cual Cristo viene, la sociedad judía en la cual Cristo viene, que está formada con actitudes y tradiciones formadas alrededor de este concepto que hacían la incorporación al pueblo de Dios un aspecto más engorroso, más difícil, porque lo que se destacaba más era el aspecto inclusivo. Yo pienso que la iglesia lo que debe recordar es que operan estas dos realidades y debe tener un balance. Y lo que vivieron, especialmente en el tiempo de Jesús, era un énfasis en el aspecto exclusivista. Recordemos que cuando Cristo Jesús viene a esa tierra, Él viene como Salvador de la humanidad, no como Salvador del pueblo judío únicamente. Cuando Jesús nace, dice la Biblia que hay un canto, si recuerdas el evento de los pastores, hay un canto y en el cual los ángeles anuncian la venida de Jesús y dicen, gloria a Dios en las alturas, y dice, y en la tierra paz. Muy interesante, ¿no? La venida de Jesús tiene el propósito de traer paz, traer reconciliación entre los hombres. Esa es la idea original. El problema está que en el tiempo de Jesús, el pueblo de Israel ha creado barreras, ha creado muros de separación para evitar que las naciones los contaminen. Es lo que ocurre, ¿ves? Para que no contaminen su religión verdadera. El propósito era bueno, pero era en contra del plan de Dios. Entonces, al crear estos muros, Israel deja de cumplir su propósito de ser una bendición para todas las naciones de la tierra. Cristo Jesús viene a esa tierra y rompe con estos esquemas. Recordemos que la sociedad judía es una sociedad bastante parcializada. De hecho, los judíos estaban bajo el yugo del Imperio Romano no por voluntad propia, sino por razones de fuerza mayor. Lo mismo pasó durante su subjugación en el Imperio griego, sobre todo lo que era Antíoco Epífanes y todo lo que viene luego de la muerte de Alejandro el Grande. Así que fue en realidad por fuerza y por razones de fuerza mayor que tuvieron que hacerlo. Pero para el judío siempre hubo un desprecio hacia el extranjero, y inclusive más que hacia el extranjero, hacia el samaritano. Sin embargo, Jesús demostró en su interacción con los samaritanos, y nuevamente el caso de la mujer samaritana, cómo Él no solo acoge a aquellos que quieren buscar justamente un pacto con Dios, que quieren renovar su compromiso espiritual con Dios, sino que les da la bienvenida y los trata como trataría cualquier judío. En otras palabras, Jesús, en vez de hacer discriminación hacia el samaritano y hacia el extranjero, por el contrario, actuó en una forma de que ningún judío hubiese actuado, y le dio la bienvenida tanto al extranjero como al publicano, como al pecador, como a gente de todos los tipos de estratos sociales que el judío religioso despreciaba y marginaba y segregaba. Y Jesús le dio la bienvenida, y en muchas de sus parábolas se ve cómo convida a todos los que puede. Estas palabras, las puertas del reino de Dios y del reino de Cristo están abiertas para todo el mundo. Él, en lugar de viajar por el lado por el cual siempre viajaban los judíos para ir a Galilea, Él viaja por Samaria para crear contactos. Se queda en casa de ellos en Samaria. Él va a la región norte
a Tiro y a Sidón, y ahí encuentra a esta mujer y sana la hija que estaba enferma, endemoniada, esta mujer. También viaja al otro lado del mar de Galilea, a la Decápolis, donde la mayor parte de la población no era judía ni Galilea. Entonces tenemos allí Jesús, las incursiones de Jesús y parte de los panes y los peces también allí. No los 5 panes y los 2 peces que encontramos en Galilea, sino allá son otra cantidad de panes y de peces diferentes, otro milagro para esta gente. Sana a los gadarenos que son de esta región y los envía a predicar a esta región. Desde su mismo ministerio Jesús está preparando la misión hacia todas esas naciones. Jesús, a través de su ministerio, a través de sus relaciones, notamos que de muchas maneras está tratando de corregir este concepto exclusivo, recordando que este concepto tiene que tener elementos de inclusividad. Así que lo va a hacer a través de sus contactos sociales con naciones extranjeras. No solo lo va a hacer eso, lo va a hacer a través de sus enseñanzas. Muchas de sus enseñanzas, los personajes más destacados y alabados de las enseñanzas de Jesús son extranjeros, interesantemente. Así que es algo chocante a una cultura que está destacando sus privilegios y sus cualidades, cuando tú tienes a un personaje como Jesús destacando cualidades espirituales y morales de personas de otra cultura. Así que Jesús en su enseñanza es donde más categórico es respecto a este concepto inclusivista, tratando de corregir eso. Y lo otro va a ser el efecto que va a tener su enseñanza en los discípulos al ver que requiere, especialmente en la Gran Comisión, la expansión de este mensaje que han recibido primeramente ellos en el contexto de Israel. Debe ser un fenómeno o una experiencia que se comparta globalmente. Así que yo pienso que Jesús nos hace ver esta realidad de estos dos elementos de exclusividad y de inclusividad a través de sus acciones, a través de sus actitudes y a través de sus enseñanzas. Cristo Jesús es un personaje transformador del pueblo de Dios, de transformarlo de un pueblo de Dios que trata de ser fiel, pero al tratar de ser fiel crea barreras. Ahora lo transforma a un pueblo de Dios que derrumba esas barreras y se convierte en la sal de la tierra. Como religiones también muchas veces creamos amistades solamente con gente que piensa como nosotros, que habla como nosotros, que tiene las mismas costumbres. Pero si seguimos el ejemplo de Cristo, tenemos que romper esas barreras, tenemos que ir más allá y convertirnos en sal de la tierra, es decir, un elemento que se mezcla en todas las partes de la sociedad y le da sabor y comparte este mensaje del Evangelio. Así que Cristo Jesús transforma y nos enseña a ser un elemento unificador para todas las naciones. Dentro del cristianismo también tenemos diferentes versiones acerca de los dichos de Jesús. Tenemos cristianismos durante el primer siglo, pero aún así no es que habían varias opciones y todas llevaban a Roma. La revelación, la palabra de Dios, la verdad es la que establece el camino, la verdad y la vida. ¿Qué acerca de las opciones que tenemos hoy? ¿Qué podemos aprender de cómo había diversidad en el Antiguo Testamento y diversidad en la iglesia cristiana para nosotros acercarnos de alguna forma o de algún modelo a la verdad en el tiempo del siglo XXI? Qué bueno que te has quedado con nosotros al final de este programa acerca del cristianismo en el siglo XXI. En esta ocasión estamos explorando el tema de la unidad. Y ahora, al acercarnos al final de este programa, queremos preguntarnos qué evento, qué elementos estaban presentes dentro del pueblo, dentro de la humanidad, para poder lograr aquella unidad que tanto deseaba Dios en el principio. Bueno, si leemos el libro de Hechos, capítulo 2, vemos un evento particular, la presencia de la tercera persona de la divinidad para lograr la unidad que tanto Dios anhelaba. Esta fiesta de Pentecostés es muy interesante porque en la tradición judía
el Pentecostés era también la celebración de cuando Dios dio la ley en el Sinaí. Ahora, la tradición judía dice que cuando Dios dio la ley en el Sinaí, no la dio solamente para Israel, sino la dio para todas las naciones. Por eso algunas tradiciones judías dicen que cuando Dios habló en el Sinaí, eso que habló se repitió en diferentes lenguajes. Eso es lo que decía la tradición. Cuando llegamos al Pentecostés encontramos el mismo fenómeno. Así como se estremeció el cerro, el monte en Sinaí, la casa donde están los apóstoles se estremece. Así como hay fuego en la cumbre del Sinaí, el Espíritu de Dios desciende en forma de fuego. ¿Ves? Y así como Dios habla, y de acuerdo a la tradición judía, esta voz se duplica, se triplica, se multiplica a todas las naciones, los lenguajes de la tierra. Ahora encontramos que el pueblo de Israel, más bien los discípulos, empiezan a hablar en lenguajes que ellos no conocían. ¿Verdad? ¿Por qué ocurre esto? Es muy importante. Resulta que todas estas personas que vienen son judíos que vienen a adorar a su tierra, a Jerusalén, en la fiesta del Pentecostés. Pero todos estos judíos, lo más posible es que todos ellos crecieron en lugares fuera de Israel. Entonces, cuando Dios presenta el mensaje, lo presenta en el idioma de ellos. Le da a Pedro la capacidad de hablar en un idioma, a Juan la capacidad de hablar en otro idioma, le da a los otros apóstoles la capacidad de hablar en todos estos idiomas. Entonces, cuando estas personas escuchan el mensaje en un idioma que ellos entienden, que es el primer idioma de ellos, es una señal para ellos increíble. De manera que podríamos decir entonces que hay un contraste con lo que pasó en Génesis capítulo 11. En Hechos capítulo 2 vemos que Pedro habla en lenguas y todo el mundo lo entiende. No significa que habló en la lengua todas al mismo tiempo, simplemente que él habló en una lengua y todo el mundo lo entendió en su lengua natal. Así que vemos aquí un rompimiento a la barrera que Génesis capítulo 11 puso, que las personas iban a hablar diferentes lenguas. Ahora Dios da dones para que el evangelio sea predicado a todas las naciones, tribu y lengua. Y vemos así entonces aquí un cumplimiento de esto. Y es a través del evangelio primero de Pedro, que obviamente en el libro de los Hechos nosotros observamos cómo Pedro es reacio a relacionarse con los extranjeros, sobre todo con los romanos, que eran odiados por los judíos por el subyugo político que tenía sobre ellos. Sin embargo, como Pablo, a través de su visión y su encuentro con Cornelio, comienza a abrirse y a declamar que sí, el evangelio también ha venido para aquellos que no son judíos. Y luego, bajo el ministerio de Pablo, quien él es que se constituye a sí mismo como el apóstol de los gentiles, es aquel cuyo ministerio lo dedica, a pesar de que comienza siempre en las sinagogas, justamente luego de la sinagoga, a evangelizar a aquellos que no habían nacido bajo la cultura judía o bajo el sistema religioso judío, sino que eran llamados gentiles o en griego helenes. Así que tenemos esto, como los discípulos continúan y vemos que ellos diseminan el evangelio, comienza por Israel, pero diseminan el evangelio por toda el mundo conocido. Si vamos a Gálatas capítulo 5, nos damos cuenta que el don o el fruto del Espíritu Santo son varios. Habla del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos son los dones del Espíritu Santo y estos dones son muy importantes. ¿Por qué son importantes estos dones? Porque estos dones, el don del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, todos estos dones son dones unificadores. Son dones que trascienden barreras. Son dones que pueden romper el hielo que puede existir entre dos culturas diferentes. Son los dones que necesitamos hoy como pueblo de Dios, ¿verdad? Como cristianos. El don de trascender esas barreras por medio del amor, de la paz, de la paciencia. Es esa experiencia, esas características de amor, gozo, paz, etcétera, son las características del verdadero cristiano. Son la señal de que el Espíritu Santo está trabajando en la persona. Fíjate que esas señales se deben presentar en todos los cristianos.
El don de lenguas se presenta en el Nuevo Testamento en aquellos lugares donde era necesario para romper barreras de idiomas. Pero el don del amor, el fruto del amor, del gozo, de la paz, se presenta en todos los cristianos en todas las circunstancias. Hoy también se debería presentar de esta manera. Si todos los cristianos estuvieran llenos de gozo, llenos de amor, llenos de paz, no existiría pues las barreras que se crean con otras religiones, ¿verdad? Yo siento que nosotros tenemos que aprender a amar a estas personas de otras religiones para poder romper esas barreras. ¿Será que el cristianismo del siglo XXI es una gran familia en la cual todos podemos creer de la manera particular que nosotros queramos? Que lo importante son los sentimientos, el amor y que todos estemos en familia. ¿O será que todavía tenemos elementos importantes en relación a las Escrituras que hace que nosotros logremos la unidad siempre en el contexto de la verdad? ¿Cuál será la crisis del final del tiempo en cuanto a la unidad y la particularidad? Yo pienso que si observamos ciertos grupos dentro del cristianismo moderno occidental, vamos a encontrar mucha gente que está, yo pienso que la gran mayoría está solo tal vez pensando más en los elementos inclusivos, donde este asunto de elementos particulares que tiene el cristianismo de identidad, de diferente, no es lo que muchos están preservando como parte de su identidad cristiana, sino que más está interesado en cómo todo el mundo comparte estos mismos conceptos, cómo otras religiones, incluso no cristianas, lo tienen. Algo que es bien inclusivo, casi rayando en universalismo, si habláramos de este concepto, donde piensa que todo el mundo, de alguna manera, somos iguales y todos nos vamos a salvar, todos los caminos conducen a Roma, si lo hiciéramos así en un concepto religioso. Y algunas que todavía conservan dentro del cristianismo este concepto de exclusivismo, o sea, somos un pueblo particular con conceptos, con ideas, con perspectivas, con una cosmovisión diferente. Y yo pienso que la tensión en el cristianismo moderno es cómo encontramos balance, porque definitivamente debemos preservar lo que nos hace únicos, singulares como pueblo de Dios en medio de otros pueblos, pero debe haber algo que cree elementos de inclusión, porque esa es la naturaleza del pueblo de Dios, es exclusiva e inclusiva. Juan capítulo 17 habla de la oración que Jesús hace al Padre la noche que Él murió, la última noche, su última oración, la oración que Él hace en Getsemaní, donde Dios le pide al Padre por la iglesia en el futuro. Ahora que Él va a morir, que Él va a dejar este mundo, Él le pide al Padre por esta iglesia que se va a quedar aquí. Entonces, una de las cosas que Él le pide es que el nombre de Dios sea glorificado en ellos, que sean uno, le dice, como tú y yo somos uno. Esta unidad en la iglesia. Pero ¿cómo se alcanza la unidad? Y esto es muy importante. Jesús da varias cosas de solución para esta unidad, pero una de las cosas que Él dice es, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. El verdadero camino para la unidad es buscar a Dios, buscar su palabra y encontrar su verdad en la palabra. La unidad verdadera siempre respeta la verdad de la palabra de Dios. El fenómeno del movimiento ecuménico es una pregunta que tiene que ver con estos dos polos. El movimiento ecuménico está preocupado por la exclusividad del pueblo de Dios o por la inclusividad. Y a veces pareciera ser que el movimiento ecuménico o algunos están más interesados en que ocurra, pero bajo en los términos de exclusividad, que somos un pueblo, nos podemos unir si estamos de acuerdo en estas cosas, que es lo que la Biblia dice, y otros que simplemente hablan del ecumenismo, pero en términos más de inclusividad. Todos debemos estar unidos, somos criaturas de Dios, así que yo pienso que la verdadera forma de ecumenismo debiera tener un balance entre ambos elementos, como la Biblia lo ha ofrecido siempre, elementos que admiten que deben haber elementos exclusivos de lo que es el pueblo de Dios y de los que pueden ser parte del pueblo para ser identificados como tal, y la naturaleza de este pueblo que tiene que tener carácter también inclusivo, evangelístico, misionero, de expandir este mensaje. Eso es fundamental de la identidad cristiana. Nosotros nos unimos al venir a la palabra, donde
el que está de este lado, y el que está de este lado, y el que está del otro lado, todos nos juntamos en el estudio de la palabra, en el cual yo dejo mis ideas, mis conceptos preferidos, y vengo, los dejo todo a un lado, y vengo a la palabra de Dios. Y Él deja sus conceptos, sus ideas, sus propósitos, y viene a la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios llega a ser el centro unificador. O sea, nos unimos en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo. Toda unidad que deja a un lado la palabra de Dios es una unidad que finalmente será una unidad hueca y no puede tener éxito. Solamente cuando todos dejamos nuestras ideas, nuestros preconceptos y venimos al estudio de la palabra de Dios, entonces se creará la verdadera unidad y la solución a los problemas que enfrentamos en el mundo hoy. El propósito de Dios siempre fue la unidad con el Creador y la unidad entre las criaturas, nunca al costo de la verdad, siempre en el contexto de lo que es correcto, la revelación divina. Pero únicamente se puede alcanzar a través de la presencia del Espíritu Santo. No se trata simplemente de la Biblia y un estudio académico o erudito de las Escrituras. No se trata de solamente buscar evidencia arqueológica y evidencias que nos van a llevar a probar la Biblia. No, tiene que intervenir la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Pentecostés revertió a Babel y pudo darle un lenguaje a todos para mostrarle la verdad a través de las Escrituras. En el tiempo final veremos personas que tratarán de obligarnos a subyugarnos a una unidad artificial, en la cual las Escrituras, en vez de ser las que nos dirigen, es el bien común, una unidad política, religiosa, que está a costa de lo que dice el Señor. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Simplemente vamos a entregar a esos esfuerzos ecuménicos y nosotros unirnos para entonces parecer que estamos en armonía aun cuando estamos sacrificando las Escrituras? ¿O será que como pueblo remanente particular sí estamos llamando a todas las naciones como se supone que lo hiciera Abraham, pero en una unidad que siempre estará en el contexto de la revelación de Cristo Jesús? Yo quiero caminar en la unidad. Quiero que me acompañes en este peregrinar, unidos, pero siempre con un camino. Jesús, la verdad y la vida. Síguele.